Segunda jornada aquí en el recinto ferial, en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, que alcanza nada más y nada menos que su edición número 41. Y hablamos del campo, hablamos de nuestro olivar, hablamos de una sequía pertinaz que está golpeando a nuestro campo y a nuestros agricultores, a la economía de esta provincia, al bolsillo también de los y las consumidoras. Y hablamos en definitiva de agua, por eso es importante que en esta cita hablemos con el secretario general de la Asociación de Regantes de Andalucía, de AREDA, con Agustín Rodríguez, que se encuentra hoy aquí con nosotros. Agustín, gracias por atendernos este ratillo. Gracias a vosotros. Bueno, decimos que estamos en una situación de una sequía pertinaz, con unos precios disparados, que los consumidores no paran de quejarse de cómo está el aceite. Hablamos de una situación de falta de agua, de sed, de nuestra planta más importante, que está complicando mucho las cosas. Bueno, es una situación que yo creo que no exagero si digo que es una situación catastrófica, ¿no? Porque la sequía lo primero que ha hecho es que el campo no hay cosecha prácticamente de ningún cultivo. El olivar seguramente va a ser la cosecha con diferencias más bajas de este siglo. En la ganadería es un desastre, no hay agua en los embalses. Entonces la situación es muy complicada. Si no llueve, si no hay agua suficiente para regar, pues todo se complica en el campo. Y además hay que recordar que los costes de producción han subido y se multiplican hasta por el 50%, como fue el año pasado en el caso de la energía eléctrica, en los regadíos. Los abonos han subido un 30%, los fitosanitarios casi lo mismo, los gasóleos no sé cuánto, los piensos ni te cuento. Entonces es una situación pues de verdad dramática para el campo, que no es el primer año de sequía, sino que ya arrastramos otros dos. Y bueno, ¿cuál es la situación a día de hoy? Pues que, aunque estamos ya en el mes de septiembre, no termina de arrancar las precipitaciones, hace falta que llueva. En las dotaciones de riego en este último desembalse que se empezó el viernes de la semana pasada y que en el Guadalquivir va a durar aproximadamente 2 semanas y se continúa en el Guadalimar y en el resto de la cuenca, bueno, pues no da, evidentemente, ni ha dado el regadío para paliar la parte de agua que no ha caído del cielo, porque hay que recordar que en el caso del olivar, las dotaciones del cultivo del olivar, de aquellos que tienen concesiones de 1.500 metros cúbicos, este año, que es la mayoritaria, este año las dotaciones de agua han sido de 400 metros cúbicos, por tanto la situación es catastrófica. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que tiene que llover, tendrá que llover alguna vez, esperemos que llueva y sobre todo que llueva también para que se recuperen los embalses. Los embalses están bajo mínimo. A fecha de hoy, por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir, los embalses de la cuenca del Guadalquivir tienen casi 200 hectómetros cúbicos menos que el año pasado, que ya fue un desastre. A fecha de hoy, entonces, si no llueve no tenemos reservas de agua. ¿Cuál es la situación de ayudas que se han producido? Bueno, pues ha habido algunas ayudas, fundamentalmente del decreto de sequía, de la condonación del canon de riego. Este año no se va a pagar canon de riego, el año pasado se pagó el 50%, está pendiente que devuelvan otro porcentaje del 2021, que no lo han devuelto, alguna que otra ayuda más a los ganaderos, alguna ayuda que ha habido también por la subida de los fertilizantes, pero claro, eso es absolutamente insuficiente para la situación que estamos atravesando, que además hay que recordar, y lo estamos viendo aquí en la Feria de Maquinaria, que cuando no hay ingresos en el campo, inmediatamente se paga toda la economía del medio rural. Aquí no se acerca nadie a comprar un tractor, a comprar cualquier apero. Entonces es una situación muy complicada en ese sentido. ¿Qué ha provocado? Pues ha provocado una subida de los precios, donde ahora se están diciendo demasiadas cosas y yo diría que muchas de ellas con muy poco rigor. Primero, el precio del aceite es una situación absolutamente extraordinaria. Hay que recordar que el precio que tenemos hoy en origen se puede comparar con el año 95, o sea, hace más de 25 años. Es extraordinario. Esto no había sucedido en los últimos casi 25 años. Entonces, es una situación absolutamente extraordinaria, que por otro lado, con independencia que el precio que tenga hoy, el agricultor no percibe los precios que se están dando.
las liquidaciones que se vienen haciendo empezaron con precios muchísimo más bajos y que evidentemente obedecen a una situación donde no hay aceite. Hay muy poco aceite y por tanto entra la ley de la oferta y la demanda, los precios suben, han ido subiendo a lo largo de la campaña, se va apartando gente del consumo y eso está provocando que se mantenga, digamos, todavía un mercado prácticamente virtual, porque las operaciones tal a los precios de ahora son muy pocas, pero sobre todo que tengamos aceite. Si el aceite hubiera estado a sus precios normales, que los pone el mercado, que aquí no podemos hacer otra cosa, evidentemente se hubiera producido ya desabastecimiento. Entonces lo que está haciendo el precio es sacar gente del mercado y en el momento que la situación que tiene que ver con las precipitaciones llegue, pues la situación se mantendrá. Pero hay que recordar que el sector, en lo que llevamos de siglo, pues prácticamente el 90% de todos estos años ha estado incluso por debajo de los 2 euros. Entonces se están hablando cosas que no se corresponden con la realidad. Y primero, esta situación no la provocan los agricultores, la provoca el mercado en ese sentido, que alguno habrá por ahí que saque pesca de esta situación, pero como digo, esos precios no llegan al agricultor, entre otras cosas, porque los precios de hoy no son las de hace el mes pasado y el otro de que empezó la campaña. ¿Qué queremos los agricultores? Que llueva. Que si llueve y hay cosecha, que haya cosecha y que la situación se normalice, que haya ingresos en el medio rural y que siga moviéndose el resto de la economía. Y eso es lo que estamos esperando. Y las ayudas que están encima de la mesa que hemos comentado, pues claramente insuficientes. Alguna administración que otra está echando el culo fuera. Unos ponen algo, poco, pero ponen algo, pero otros prácticamente no ponen nada. Entonces, bueno, vamos a ver si llueve y se normaliza. Y en el horizonte pues tenemos y seguimos teniendo, que además estoy acordando de esta manifestación del 2019, cuando pedíamos aquello de que se regularicen las casi 60.000 hectáreas de olivar de la provincia de Jaén por todo el tema de la condicionalidad de la paz, ya lo planteamos en una jornada. Bueno, pues prácticamente seguimos con casi las 60.000 hectáreas en el mismo sitio, o sea, se ha avanzado muy poco. Entonces es otro de los temas muy importantes. No puede ser que los procedimientos administrativos para la concesión de aguas de distintos que hay se eternicen no ya 5 años, 10 años, 15 años, sino 20 años y 30 años. Ya está bien, eso se tiene que resolver y ahí pues estamos trabajando también. Bueno, estamos trabajando y Agustín lo estaba apuntando porque la verdad es que el panorama cuando uno entra este año a la Feria de Maquinaria Agrícola es poco más que desalentador, porque muy poco público, muchas menos empresas que han acudido a esta cita y sin duda, obviamente, refleja la situación. Pero no solamente la situación del agricultor, sino, tú lo apuntabas, la situación de la economía de esta tierra que se mueve por el campo. Si un agricultor no le va a entrar dinero, no llama al pintor, el pintor no va a la tienda a comprar, al final la economía se para. Previsiones desde Areda, que controláis muy bien el tema con respecto a los tiempos, el agua imprevisible, obviamente, no podemos predecirlo, pero ¿pensáis que la situación puede mejorar? Porque peor es complicado ya que sea, ¿no? A ver, lo que vaya a pasar en el tiempo es complicado. Los 3 modelos matemáticos que hay de previsiones de tiempo, el americano, el europeo y el de los meteorólogos independientes, la fiabilidad de esos modelos nunca son fiables, digamos, que permita decir, bueno, pues estos pueden acertar o no pueden acertar. Acaba de hace un momento pasar un agricultor que nos comentaba, un cabañuelista de aquí de Úbeda, que decía que la situación la veía mal en relación a las señales que ellos utilizan para la previsión de la situación meteorológica. Porque ¿cuánta agua necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto hace falta que llueva? Cuanto más mejor, sí, pero que llueva bien, claro. Por supuesto tiene que llover por encima de la media. O sea, para ir a una situación de normalización tendríamos que hablar de más de 700 litros por metro cuadrado, ¿eh?
y además depende cómo llueva también, porque si hay temporales, para que todo el mundo lo entienda, que son días, como pasó por ejemplo este mes el mes de diciembre, si no recuerdo más, que fueron, me parece que fueron 10 días, que fueron continuados, entonces entró mucha agua a los embalses. Si no es que no hubiéramos podido en muy poco tiempo, bueno, pues depende también de cómo llueva. Porque claro, si son lluvias torrenciales, pues ya sabemos, algunas nubes de estas de la semana pasada, aquí ha habido alguna zona de nubes que ha arrasado, se ha llevado tierra, se ha llevado cubiertas vegetales, ha sido un auténtico desastre. Entonces, claro, depende, pero sobre todo tiene que llover cuantitativamente. Todo lo que no sea por encima de esa cantidad, pues no se va a normar la situación, porque no es solo que llueva, sino que entren agua en los embalses. Y también hay que decirlo, y para que se pueda producir una recuperación de los acuíferos, porque los acuíferos también están bajos mínimos, incluso el sector ganadero, como ha dicho. Y bueno, y luego por supuesto también hay que recordarlo, para beber. El consumo humano también está... Para vivir. Claro, para vivir, efectivamente. Para vivir, porque, El agua es vida. porque claro, es que ya hay restricciones en algunas zonas de Andalucía, como sabemos, porque no hay agua, ¿no? Entonces, la situación es extrema y hace falta que llueva. Y claro, si no llueve, todo esto que hemos hablado de ayuda, de una obra de emergencia, todo eso no dejan de ser parches. Tiene que llover, pero también tiene que servir como reflexión, que todo indica que parece que es verdad que el clima está cambiando, pues hay que prever una serie de infraestructuras que permitan paliar cuando vengan los periodos de sequía, pero también hay que cambiar muchos métodos en esa cuestión. Y hay que seguir la modernización de regadío. Escúchame, Agustín, yo recuerdo la conversación que manteníamos hace exactamente un año y prácticamente hay que cambiar lo mismo que había que cambiar el año pasado. Sí, efectivamente, la verdad es que el grueso sigue vigente, ¿no? Por ejemplo, los regadíos es verdad que están en un 80% modernizados, pero quedan un 20%. O sea, si gastamos hoy agua, gastamos la que no vamos a tener mañana, o sea, la que gastamos el año pasado de más, la que nos falta este año, ¿no? Eso al final son muchos hectómetros cúbicos. A modo de ejemplo, en el Guadalquivir, porque estamos en la cuenca del Guadalquivir, ¿cómo es posible que todavía se siga con la zona arrocera sin modernizar, que ahí nada más se pueden ahorrar 80 o 90 hectómetros cúbicos? Todavía se sigue regando, bueno, pues son cultivos que se tienen que regar por inundación, pero con canales de tierra. O sea, las obras de modernización que llevan 20 años previstas, pues no están resueltas. Entonces habría que obligar a modernizar zonas regables por quedarme ahí en modernizar, porque claro, una cuenca como la del Guadalquivir, con un déficit hídrico, con las posibilidades que tiene también de generación de riqueza y de empleo, llámese el olivar, otro tipo de cultivos, que gaste las cantidades de agua que gasta en cultivos que, comparativamente hablando, en cuanto al rendimiento económico y de trabajo de un metro cúbico con otros cultivos, no guarda parangón. Entonces, todos esos temas hay que abrirlos. Es triste que el plan hidrológico, la tercera revisión, se cerró y se aprobó en febrero por el Consejo de Ministros, pero no se ha avanzado. Por ejemplo, parece lógico, y lo decíamos nosotros en las alegaciones, que la mejor política frente al cambio climático es plantar miles de hectáreas de arboleda por todos lados, que permita, por supuesto, pues una política que pueda retener y que pueda reclamar la lluvia en las cabeceras de los embalses. No se invierte en forestación, no se invierte. Entonces, bueno, pues la situación. En definitiva, quedan muchísimas cosas por hacer. Pero claro, no puede ser que cuando sobre todo nos acordemos sean en los años que llega la sequía. ¿Se están haciendo inversiones? Sí, pero habría que ver si esas inversiones son las suficientes para de lo que dependemos. Porque aquí en Andalucía hay que recordar que la agricultura depende del regadío. Hay que dar un solo dato. Casi el 70% de la producción final agraria andaluza depende directamente del regadío. O sea, la agricultura es de regadío. Si por el regadío en Andalucía seríamos una agricultura marginal. Por tanto, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir
completando algunas obras de modernización, por supuesto, y algunas infraestructuras, como puede ser el embalse de la Cerrá, que está previsto pero que no sale adelante, como puede ser el recrecimiento del Agrio, o como puede ser definitivamente ver el poder plantear las balsas que nosotros planteamos en la loma de Úbeda con aguas invernales para que haya agua en los cultivos de la loma y no tener que sacar del acuífero. En fin, hay muchas cosas por hacer que desde luego hay que abordarlas, porque lo hemos dicho al principio. Es que la economía del medio rural, y particularmente estamos en la Loma y en la provincia de Jaén, la economía del conjunto del medio rural depende básicamente de la renta que entre de la renta que entre de la agricultura. Y si no hay agua, pues malamente. Y si no llueve además, pues complicado. Bueno, con muchos deberes por hacer, pero la esperanza siempre en que llueva. Parece que este fin de semana algo de agua va a traer. Esperemos que sea la primera de otras muchas, porque realmente lo necesitamos. La situación, como decía, es acuciante, es muy complicada para nuestra tierra, para Andalucía en general. Y bueno, seamos por lo menos, mantengamos la esperanza en que va a llover en las próximas fechas y vamos a recuperar mínimamente un poco la ilusión en que la cosa vaya a mejor, porque está difícil, la verdad. Agustín, muchísimas gracias. Seguiremos hablando contigo, porque la situación es tan complicada y tenemos que hablar tanto de agua y tanto sabes de agua desde Areda, que bueno, las moscas de septiembre, que no nos dejan de agua, que vamos a tener que seguir, bueno, pues dando información a todos ustedes de cómo está el tema. Ya decimos, complicado, difícil. Gracias. Gracias a vosotros. Thank you.